Siempre pensé que mi vida era demasiado ordinaria como para merecer un diario. No soy de esos que viajan por el mundo ni descubren grandes misterios. Mi rutina era simple: trabajo, casa y, en medio, un par de pasatiempos aburridos. Pero, de alguna manera, siempre tuve la costumbre de escribir. Llenaba cuadernos con pensamientos, reflexiones y hasta listas absurdas de cosas que no quería olvidar. Un día, caminando por una calle vieja que pocas veces transitaba, encontré una tienda de antigüedades. La fachada estaba deteriorada, con un letrero de madera apenas legible y vidrios empañados por la humedad. Algo en ese lugar me atrajo, como si hubiera estado esperándome. Al entrar, un olor a polvo y cuero viejo me envolvió. Había relojes que parecían detenidos en otro siglo, muñecas con ojos de porcelana que me seguían con la mirada y estantes llenos de libros que se deshacían al tocarlos. El dependiente, un hombre delgado con el rostro lleno de arrugas, me observaba sin hablar. Su sonrisa era pequeña, como si conociera un secreto que yo aún no había descubierto. En una esquina, sobre una mesa, vi un cuaderno diferente. Sus tapas eran de cuero negro, desgastado, con manchas que parecían cicatrices. No tenía título, ni dibujos, ni nada que lo hiciera especial, y aún así, me resultaba imposible apartar la vista. Ese, lo estaba esperando, dijo el dependiente con voz áspera. Me reí nervioso, pensando que era parte de una estrategia de venta. Pero al tocar el cuaderno, sentí un escalofrío recorrerme el brazo, como si el cuero estuviera vivo. Lo abrí. Mis ojos se agrandaron. Ahí estaban mis palabras. Mi caligrafía inconfundible. Mis giros, mis formas de escribir ciertas letras, mis tachones torpes. Y, sin embargo, había algo imposible: las fechas no coincidían con el pasado, estaban escritas en días que aún no habían llegado. Leí la primera página. Hoy, al salir de la tienda, un perro callejero te morderá la pierna derecha. El dolor será soportable, pero la herida te acompañará durante meses. Me quedé helado. Cerré el cuaderno y pagué sin discutir. No quería más preguntas. Solo quería alejarme de aquel lugar. Pero al doblar la esquina, ocurrió. Un perro surgió de entre la basura y me mordió la pierna derecha. El mismo perro descrito en la página. El mismo dolor. La misma escena. Ahí empezó todo. Los días siguientes no pude apartar el cuaderno de mi mente. Lo coloqué sobre mi escritorio, mirándolo de reojo, como si me vigilara. Al final, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Lo abrí de nuevo. Cada página relataba con detalle lo que me ocurriría al día siguiente. Conversaciones triviales, tropiezos en la calle, pensamientos fugaces. Todo estaba escrito con precisión inquietante. Decidí hacer la prueba. La entrada de cierta fecha decía: hoy perderás tu encendedor favorito. Intentarás buscarlo durante horas, pero aparecerá debajo del sofá cuando ya hayas perdido la esperanza. No fumaba mucho, pero sí tenía un encendedor metálico que apreciaba. Al leerlo, me aseguré de guardarlo bien en el bolsillo. Sin embargo, horas después, lo perdí. Busqué en todos lados, revisé mi ropa, mi mochila, incluso debajo de la cama. Nada. Esa misma noche, mientras movía el sofá para limpiar, el encendedor apareció exactamente como el cuaderno lo había escrito. El miedo se mezcló con un extraño sentimiento de poder. Era como si alguien me hubiera dado la llave para conocer el futuro. Comencé a consultarlo cada mañana, como quien lee el pronóstico del clima. Y cada día, sin importar lo que intentara, los eventos se cumplían con exactitud. Al principio, creí que podía usarlo a mi favor. Si el cuaderno decía que olvidaría pagar una cuenta, lo hacía antes. Si decía que alguien me insultaría en el trabajo, estaba preparado. Pero pronto me di cuenta de que incluso esas reacciones estaban previstas.
El cuaderno no solo describía lo que ocurría, sino también cómo respondía yo. Si intentaba cambiar algo, al volver a leer la página descubría que mi intento ya estaba escrito. Por ejemplo, hoy leerás este cuaderno y pensarás en romperlo. No lo harás. Dirás, es absurdo, no puede ser real. Y, sin embargo, dejarás de escribir en tu viejo diario para dedicarte únicamente a leerme. Lo leí, me indigné y pronuncié en voz alta exactamente esas palabras, es absurdo, no puede ser real. El cuaderno había predicho mi rebelión y mi derrota. Esa noche tuve la certeza de que no estaba leyendo un libro, el libro me estaba leyendo a mí. Mi obsesión creció. Tenía que entender cómo funcionaba. Comencé a hacer pruebas. Una vez, al leer que tropezaría en la calle con una piedra, decidí no salir de casa en todo el día. Pensé que así evitaría el destino escrito. Pero a medianoche, mientras bajaba al sótano a buscar una caja, tropecé con un trozo de ladrillo suelto. Exactamente como el cuaderno lo había anticipado. Otra vez, el cuaderno dijo que tendría una pesadilla con mi madre fallecida. Esa noche intenté mantenerme despierto a base de café. Pero en algún momento cerré los ojos sin darme cuenta y el sueño me arrastró. Vi a mi madre, igual que el cuaderno había dicho. Era como si todo lo que intentara fuera parte de la misma trampa. Como si el destino ya estuviera sellado y yo solo caminara sobre sus huellas. El tiempo pasó y comencé a vivir con miedo. Dejé de hacer planes, porque todos los planes estaban escritos. Dejé de hablar con amigos, porque cada conversación ya estaba descrita. La gente notó mi cambio. Me decían que estaba distraído, ausente, como si viviera en otro lugar. Y era cierto, yo vivía dentro del cuaderno. Cada noche lo abría, aunque jurara que no lo haría. Quería saber qué me esperaba al día siguiente, aunque me aterrara la respuesta. Pero un día las páginas comenzaron a adelantarse demasiado. Ya no describían solo el día siguiente, sino semanas, meses, hasta años en adelante. Vi mi futuro trazado con tinta, el trabajo que perdería, las mujeres que me rechazarían, los accidentes pequeños y las desgracias inevitables. Incluso vi la fecha de mi muerte, escrita sin emoción, como si fuera un dato más. Intenté arrancar esa página, pero no pude. El papel era más duro que cualquier material que hubiera tocado. Ni fuego, ni tijeras, ni agua podían dañarlo. El cuaderno era indestructible. Y yo estaba atrapado en él. Una madrugada, mientras lo observaba con los ojos vidriosos por el insomnio, descubrí algo nuevo. Las páginas que parecían en blanco, en realidad no lo estaban. Bajo la luz de una vela, se revelaban palabras ocultas, escritas con una tinta apenas perceptible. Y esas palabras no describían acciones, sino pensamientos. Hoy pensarás en el suicidio, pero no tendrás valor. Mañana volverás a considerarlo, y volverás a fallar. Hoy creerás que eres dueño de tu destino, pero esa idea también está escrita. Era como si el cuaderno me desnudara, como si me conociera mejor que yo mismo. Ni siquiera mis pensamientos eran míos. El último golpe vino la noche en que leí la página más oscura de todas. Hoy descubrirás la verdad, no eres tú quien lee este cuaderno. El cuaderno te lee a ti. Tus manos manchadas de tinta son la prueba. Te levantarás a medianoche, sin recordar, y escribirás lo que sucederá mañana. Cada línea es tuya y no lo es al mismo tiempo. Me reí, intentando convencerme de que era imposible. Pero al mirar mis dedos, estaban teñidos de azul, húmedos de tinta fresca. En ese momento lo comprendí, yo mismo estaba escribiendo mi destino, pero sin conciencia. En algún estado extraño, quizá mientras dormía, era yo quien rellenaba las páginas. Me convertí en mi propio verdugo. Ayer leí la última página. No describía un evento, sino una sola frase.
Hoy comprenderás que al leer esta línea, tu historia terminará. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Dejé el cuaderno sobre la mesa, aterrado. No quería que se cumpliera. No quería que ese fuera el final. Pero entonces escuché un ruido a mis espaldas. Giré lentamente, y lo último que vi antes de que la oscuridad me devorara fue una sombra con mis mismos rasgos, con mis mismas manos manchadas de tinta, sonriéndome desde la penumbra. Desde que era adolescente, tuve la manía de grabarlo todo. No porque fuera periodista, ni porque tuviera la intención de crear música o un diario personal en audio, simplemente me fascinaba capturar los sonidos. Mi primer reproductor de casetes lo heredé de mi padre, un aparato viejo, de carcasa metálica y botones desgastados, que ya debía tener más de 20 años. Funcionaba, aunque con ruidos y crujidos, y siempre olía a humo y a humedad, como si conservara todos los momentos que alguien había grabado antes que yo. Al principio, grababa conversaciones, risas, el canto de los pájaros en la ventana de mi habitación. Todo parecía normal, hasta que noté algo extraño, no importaba cuánto grabara, la cinta nunca se acababa. Podía darle vueltas al carrete durante horas, grabar encima de grabaciones antiguas, y el final de la cinta nunca llegaba. Pensé que era un defecto mecánico, algo que los años habían dejado en su interior. Pero cuando escuché la primera reproducción completa, comprendí que había algo más profundo, más inquietante en aquel viejo reproductor. Una noche, cansado de grabar sonidos al azar, decidí reproducir lo que había registrado en los últimos días. Al principio eran solo mis propias palabras, mi voz narrando lo que hacía, las conversaciones con amigos, las bromas tontas que contaba en casa. Pero pronto comenzó a surgir algo extraño. Entre las grabaciones escuché una voz diferente. Al principio la confundí con un eco, o con algún ruido ambiental que la máquina había amplificado. Pero la voz era clara, profunda, con un timbre más gastado que el mío, más grave. Y decía cosas que yo aún no había dicho. Hoy pensarás en caminar hasta la tienda de la esquina, decía la voz. Pero no lo harás, porque algo te detendrá. Me quedé helado. Era exactamente lo que había pasado esa mañana, estaba a punto de salir, pero me distraje revisando mi teléfono y terminé sentado en la misma silla durante horas. La grabadora me estaba narrando mi propio día antes de que sucediera. El miedo inicial se convirtió en una obsesión. Comencé a usar la grabadora para todo, registrando mi vida con la esperanza de descubrir cómo funcionaba aquella paradoja. Día tras día, reproducía los casetes y escuchaba eventos que aún no habían ocurrido, llamadas telefónicas, visitas inesperadas, conversaciones con extraños que ni siquiera conocía. Lo más perturbador era que la voz siempre era la misma, una versión más vieja de mí, como si yo mismo me hablara desde el futuro. Y no se limitaba a describir hechos triviales. También relataba mis emociones, mis pensamientos íntimos y hasta mis miedos más ocultos. Una noche escuché algo que me heló la sangre. Hoy sentirás que estás perdiendo el control. Y no estarás equivocado. Esa noche, mientras revisaba la grabadora, me di cuenta de que no podía dejar de pensar en ella. Incluso dormía con el aparato cerca, escuchando con un auricular la cinta en repetición. La voz parecía conocerme mejor que yo mismo. Intenté detenerme, dejar la grabadora a un lado y continuar mi vida normal. Pero era imposible. Cada vez que no grababa, la voz encontraba la manera de aparecer en la siguiente reproducción. Incluso registraba mis intentos de ignorarla. Hoy intentarás no escucharme. Pero no podrás resistir la curiosidad, susurraba la grabación. Y cuando cedas, comprenderás que nunca tuviste control. Intenté apagar la máquina, desconectarla de la corriente, destruirla con fuego. Nada funcionaba.
La cinta seguía reproduciendo sonidos, incluso cuando no había energía, como si tuviera vida propia. Fue entonces cuando comprendí la verdadera naturaleza de la grabadora. No estaba grabando mi voz, estaba grabando mi destino. Con el paso de las semanas, la grabadora comenzó a adelantarse. Ya no describía solo lo que ocurría al día siguiente, sino lo que sucedería meses más adelante. Escuché conversaciones que tendría, decisiones que tomaría y accidentes que jamás podría evitar. Incluso anticipaba mis pensamientos, los deseos que me nacerían, las dudas que me atormentarían, los temores que me paralizarían. Cada día, al encenderla, la máquina me hablaba como si supiera exactamente lo que estaba pensando. La paradoja se volvía insoportable. Yo escuchaba mi propio futuro, pero no podía cambiarlo. Y lo más aterrador era que la grabadora no se limitaba a describir hechos, me inducía a sentirlos, a vivirlos antes de que ocurrieran. Recuerdo un día en particular. La grabación decía: hoy recibirás un mensaje que cambiará tu percepción. Te reirás, pero después llorarás. Y no habrá forma de que evites el dolor. Horas más tarde, llegó un correo electrónico que alteró todo lo que creía cierto sobre mí mismo. Lo abrí y sentí la emoción exacta que la grabación había anticipado, primero la alegría, luego la tristeza. Era como si la grabadora y yo estuviéramos atrapados en un bucle temporal, y yo solo pudiera seguir las instrucciones que ya estaban escritas. A medida que pasaba el tiempo, la grabadora comenzó a revelar secretos que ni siquiera yo recordaba. Detalles de mi infancia, recuerdos que creía olvidados, conversaciones que nunca había contado a nadie. La voz hablaba con familiaridad, describiendo lugares que no recordaba haber visitado y momentos que no recordaba haber vivido. Una noche, mientras escuchaba una cinta, la voz susurró: hoy descubrirás que no eres dueño de tus recuerdos. Todo lo que creías haber vivido ya estaba registrado aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No había escapatoria. Cada pensamiento, cada acción, cada emoción, todo estaba escrito, grabado, predestinado. Comencé a comprender que la grabadora no era un simple aparato, sino un espejo de mi existencia, una máquina que no solo registraba mi voz, sino que moldeaba mi realidad. Pronto, la grabadora empezó a repetir escenas que ya habían ocurrido, pero con pequeñas variaciones. Escuchaba mi voz describiendo situaciones que había vivido, pero con cambios mínimos que alteraban el resultado final. Era como si el tiempo dentro de la máquina fuera líquido, manipulable, y yo solo fuera un espectador atrapado en su flujo. Intenté abandonar la grabadora, dejarla en un cajón y no volver a tocarla. Pero cada noche, por impulso o curiosidad, la encendía. La voz siempre estaba allí, esperándome, como si supiera que no podía resistirme. Hoy escucharás esto de nuevo, decía la cinta. Y mañana también. Cada día, cada instante, cada pensamiento, ya está aquí. La desesperación me invadió. ¿Era la máquina la que controlaba mi vida, o era yo mismo, creando la ilusión de control mientras seguía un guión escrito en secreto? Una noche, exhausto y temblando, escuché la frase más aterradora de todas. Hoy comprenderás que este ciclo no tiene fin. Cada palabra que digas, cada decisión que tomes, cada pensamiento que tengas, ya está registrado. La grabadora no es tuya. Eres tú quien le pertenece. Me quedé paralizado. Mis manos temblaban sobre el aparato, y sin darme cuenta, presioné el botón de grabación. La cinta comenzó a girar, registrando sonidos que yo mismo no podía controlar. Escuché mi propia voz, narrando lo que estaba haciendo en ese instante, mis temores, mis dudas, mi confusión. Todo estaba allí, perfectamente descrito. Y entonces comprendí la verdad más horrible: yo ya no escribía mi destino, la grabadora lo escribía por mí, y yo solo existía para obedecerlo. Hoy, mientras escribo estas palabras, la grabadora sigue reproduciendo sonidos a mi alrededor.
Escucho mi voz describiendo este mismo momento, con la misma exactitud que las noches anteriores. Cada pensamiento que tengo, cada decisión que tomo, ya está grabado. Intenté romperla, destruirla, arrojarla al fuego. Pero nada funciona. La cinta sigue girando, interminable, infinita. Y la voz sigue hablando, describiendo lo que vendrá, cada error, cada caída, cada instante de miedo. Sé que no hay escapatoria. La paradoja me ha atrapado, la grabadora no solo registra mi vida ya está escrita en ella. Cada día que pasa, me doy cuenta de que soy solo un eco dentro de la máquina, un personaje que sigue instrucciones que nunca escribió. Y ahora entiendo la última advertencia que la voz me dio. Hoy descubrirás que escuchar esta grabación es vivir el futuro que ya no puedes cambiar. Y mañana, todo comenzará de nuevo. Miro mis manos, temblorosas, y escucho el giro infinito de la cinta. No hay descanso, no hay final. Solo la voz que me conoce mejor que yo mismo, narrando mi existencia hasta el último suspiro, mientras yo sigo escuchando, incapaz de huir. Nunca olvidaré aquella noche. Llovía con fuerza, un aguacero que golpeaba los cristales y parecía arrastrar todo sonido hacia la oscuridad. Yo estaba solo en casa, absorto en mis pensamientos, cuando escuché un golpe seco en la puerta. Me levanté lentamente, preguntándome quién podía visitarme a esa hora. La calle estaba desierta, y la lluvia caía con tal intensidad que apenas podía ver más allá del umbral. Abrí la puerta y allí estaba un hombre empapado, con un rostro que me resultaba dolorosamente familiar. Sus ojos tenían un brillo extraño, y sus labios esbozaban una sonrisa que no era del todo amistosa. Tenía ojeras profundas, y la voz era idéntica a la mía. «Escúchame», dijo con urgencia. «Soy tú, dentro de 30 años. He venido a advertirte». Me reí, nervioso, pensando que era una broma, algún loco perdido en la tormenta. Pero había algo en su tono, en su mirada, que me obligó a callar. El hombre me pidió que lo dejara pasar. No tuve elección, algo en mí sabía que debía escuchar. Se sentó, y empapado como estaba, comenzó a relatar cosas que no podía conocer, cicatrices de mi infancia, palabras exactas que mi madre había dicho antes de morir, secretos que nunca había compartido con nadie. «Debes evitar ciertas decisiones», me dijo. «Pequeñas elecciones que parecen insignificantes, pero que cambiarán tu vida de maneras que no imaginas». Intenté razonar. Le pregunté cómo podía saber todo eso, cómo podía existir alguien que fuera yo mismo en el futuro. Él solo me miró con tristeza. «Porque lo somos», dijo. «No hay otra explicación. Y si no actúas, repetirás los errores que yo cometí, y sufrirás como yo sufrí». Antes de irse, me entregó una carta sellada, advirtiéndome que no debía abrirla hasta que llegara el momento indicado. Mi curiosidad ardía, pero obedecí. Coloqué la carta en mi escritorio, y aquella noche apenas dormí. Los días pasaron lentamente. Cada acción que realizaba estaba acompañada de la sensación de que estaba siendo observada, de que algo invisible me guiaba. La tormenta parecía no haber terminado en mi mente, aunque fuera verano y los cielos estuvieran despejados. Finalmente, la fecha llegó. Sentí que era el momento correcto. Abrí la carta. Dentro, estaba escrita mi propia letra. «Hoy debes visitar a tu yo más joven. Llévale esta carta. Y asegúrate de no romper el ciclo». El mensaje me heló. Entendí de repente que no se trataba de advertencias al azar. Todo estaba conectado en un bucle. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Caminé hasta la casa donde había crecido, con la carta en la mano, recordando cada detalle de mi infancia. La encontré a tiempo,
allí estaba mi yo más joven, con esa mezcla de inocencia y curiosidad que ya había olvidado. «Hola», dijo, mirándome con ojos grandes y sorprendidos. «¿Quién eres?». Mi corazón latía con fuerza. Extendí la carta. «Toma esto. Debes leerlo, algún día», dije, intentando sonar convincente y tranquilo. El niño dudó, pero finalmente aceptó. En ese instante, sentí que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Era como si el tiempo se plegara sobre sí mismo, y yo pudiera ver los hilos de mi propia existencia entrelazándose en un nudo imposible. Mientras caminaba de regreso a mi hogar, comprendí la magnitud de lo que había hecho. Todo lo que había vivido, cada decisión, cada error, cada acierto, estaba predeterminado. La carta que había entregado a mi yo más joven había creado un ciclo que nunca podría romperse. Si no hubiera ido, mi yo futuro nunca me habría visitado. Pero al hacerlo, me convertía en el mismo hombre que algún día visitaría mi pasado. Era un bucle perfecto, inescapable, una paradoja viviente. Y la sensación era aterradora, cada paso que daba estaba al mismo tiempo escrito y por escribir. No había libre albedrío, solo la ilusión de elección. Con los días, el miedo y la obsesión crecieron. Sabía exactamente lo que ocurriría, quién visitaría a quién, qué palabras se dirían, qué emociones se despertarían. Cada momento de mi vida estaba predicho, pero a la vez, estaba atrapado en él, obligado a repetirlo para mantener la coherencia del ciclo. Comencé a notar que mi comportamiento cambiaba. Evitaba nuevas amistades, decisiones importantes, incluso emociones fuertes, por miedo a alterar algo. Todo debía permanecer igual, para no romper la paradoja. Y, sin embargo, cada día que pasaba sentía que la existencia misma se desgarraba en mi interior. La certeza de que mi vida estaba predeterminada me quemaba como un fuego invisible. Una noche lluviosa, idéntica a aquella primera noche, alguien volvió a tocar mi puerta. Al abrirla, allí estaba, mi yo futuro, exactamente igual, con los mismos ojos cansados, la misma voz idéntica a la mía. «Hoy es el día que nunca olvidarás», dijo, con un tono sombrío. Me di cuenta de que este ciclo era infinito. Cada visita que había recibido, cada consejo que había dado a mi yo joven, cada decisión aparentemente libre, no era más que un eco dentro de una cadena que se repetía eternamente. «Debes hacerlo otra vez», susurró. «La paradoja exige que todo se cumpla». Y así lo hice. Caminé hasta mi yo más joven, le entregué la carta y sentí que el tiempo se cerraba sobre sí mismo. Cada acción, cada emoción, cada pensamiento, ya estaba escrito y debía ser vivido exactamente igual, una y otra vez. Después de la visita, regresé a mi casa, empapado, con el corazón acelerado y el miedo como un puño apretado sobre mi pecho. Comprendí que no había escapatoria, la paradoja era mi vida. Yo era víctima y verdugo de mí mismo. Cada día sería igual, cada acción predicha, cada pensamiento anticipado. No había libertad, no había elección. Solo la repetición interminable del mismo ciclo, con un visitante que siempre vendría del futuro para advertirme de lo que ya sabía. Sentí la inevitabilidad de mi destino como un peso físico. Era imposible escapar, imposible cambiarlo, imposible morir sin cumplir el ciclo. Cada momento de alegría estaba teñido de terror, porque sabía que era solo parte del guión que yo mismo debía interpretar eternamente. Ahora escribo estas palabras, no como un intento de narrar mi vida, sino como un registro de la prisión en la que estoy atrapado. La paradoja no tiene fin. Todo lo que soy y seré está contenido en este ciclo. Cada visita, cada advertencia, cada carta entregada a mi yo más joven, me recuerda que la ilusión del tiempo es solo eso, ilusión. He comprendido que la existencia misma es una cadena de sucesos predestinados, y que yo solo soy un eslabón en una repetición infinita. El visitante que fui y seré siempre regresará,
y yo siempre tendré que cumplir con lo que ya ocurrió, perpetuando la paradoja que me condena. Y así seguiré, eternamente, caminando hacia mi pasado, entregando cartas que ya he recibido, obedeciendo a un ciclo que nunca termina. Cada noche lluviosa, cada sombra que golpea la puerta, cada palabra que susurra la voz del futuro, todo forma parte de un destino inmutable del que no hay escape. Mi vida es la paradoja hecha carne. Y pronto, quizá esta misma narración será leída por mi yo futuro, asegurando que todo, inevitablemente, vuelva a comenzar. Sígueme, deja tu like y comparte, subo contenido todos los días, gracias por ver el video.